Vamos a hablar sobre la biopatología de la obesidad. Va a ser un video de manera general para que no se haga tan pesado y que no se haga tan largo. En cuanto al contenido de este video, vamos a ver la definición y medición, la prevalencia, la regulación fisiológica del balance energético, el adipocito y el tejido adiposo, la etiología de la obesidad y las consecuencias patológicas de esta misma. En cuanto a la definición, lo tenemos ahí subrayado en la pantalla. La obesidad es un estado con una masa excesiva de tejido adiposo, aunque a menudo se considere el equivalente al aumento de peso corporal. No siempre es así, puesto que puede haber personas delgadas pero muy musculosas y puede tener sobrepeso según los estándares numéricos sin tener un incremento de la adiposidad. Los pesos corporales tienen una distribución continua de acuerdo a las diferentes poblaciones y regiones que hay en el mundo, por lo que la elección de una distinción con relevancia médica entre delgado y obeso resulta arbitraria. Por lo tanto, la obesidad se define mediante la valoración de su vínculo con la morbilidad y la mortalidad. Ya se mencionaba hace un rato, a lo mejor algún fisicoculturista que se le saque su IMC lo tendrá caerá en el rango de obeso, mientras que pues no es así. Entonces tenemos por sus siglas en inglés al Body Mass Index, el cual es índice de masa corporal, que es el equivalente a peso sobre talla al cuadrado, esto en kilogramos sobre metro cuadrado. Aparte el índice de masa corporal tenemos otras herramientas, las cuales son la antropometría, como puede ser la medición del pliegue cutáneo, la densidad, que la podemos utilizar como el peso bajo el agua, tomografía computarizada, la imagen por resonancia magnética y también la impedancia eléctrica. De acuerdo al índice de masa corporal para el punto medio de todas las tallas y complexiones en varones y mujeres, este fluctúa entre el 19 y 26 kilogramos sobre metro cuadrado. Con un índice de masa corporal similar, las mujeres tienen más grasa corporal que los varones. Con base en los datos de morbilidad sustancial, se suele usar que un índice de masa corporal de 30 como límite para la obesidad en varones y mujeres. Aunque no todos, la mayoría de los estudios epidemiológicos a gran escala sugieren que la morbilidad por cualquier causa, ya sea metabólica, oncológica o cardiovascular, empieza a elevarse cuando el IMC es mayor o igual a 25. La mayoría de las autoridades usan el término sobrepeso para describir a las personas con IMC entre 25 y 30. Debe considerarse que un IMC de 25 a 30 tiene relevancia médica y amerita una intervención terapéutica en presencia de factores de riesgo influidos por la adiposidad, ya sea como la hipertensión o la intolerancia a la glucosa. Un cociente que es fácil de utilizar en la práctica clínica es el cociente cintura-cadera. Ahí está mal escrito en la presentación, pero es un cociente cintura-cadera mayor a 0.9 en mujeres y mayor a 1.0 en hombres, se considera anormal. En cuanto a la prevalencia, para el 2013 y 2014, el 70% de la población de Estados Unidos se encontraba ya sea con sobrepeso o con obesidad. De manera general mundial, las mujeres presentan el 38% y los hombres el 34%. En mujeres, la pobreza se asocia a mayor prevalencia y de acuerdo a la OMS, en el 2008 había más de 200 millones de varones en el mundo con obesidad y más de 300 millones de mujeres con esta también. Entonces, como dice abajo en la leyenda, la mayor parte de la población vive en países en los que el sobrepeso y la obesidad matan a más personas que el peso insuficiente. En cuanto a la regulación fisiológica del balance energético, tenemos que el peso corporal está regulado por componentes endocrinos y neurales, e incluso variaciones muy pequeñas, como lo mostramos en el ejemplo en la imagen, pueden resultar con un incremento. Entonces, está escrito que un incremento tan solo del 0.3% positivo durante 30 años tiende a aumentar 9 kilogramos en el peso ponderal de la persona. Más sin en cambio podemos ver que en la vida cotidiana habitual no es anormal ver cómo una persona en tan solo 3 meses y no esperarse a 3 años puede llegar a aumentar
9 kilogramos con una mala alimentación o un o un incremento ingesta calórica mayor. El apetito está regulado por señales que incluyen señales aferentes neurales, hormonas y metabolitos. Señales vagales que son importantes porque transmiten información de las vísceras, como puede ser la distensión abdominal, y señales hormonales, las cuales incluyen a la leptina, a la insulina, al cortisol y a péptidos intestinales. Entre estas últimas se encuentra la grelina, que se produce en el estómago y produce y estimula la alimentación, y el péptido J y la colecistocinina, que se sintetizan en el intestino delgado y emiten señales al cerebro mediante su acción directa. En cuanto al gasto energético, tenemos que lo componen cuatro integrantes, los cuales son la tasa metabólica basal o en reposo, el costo energético del metabolismo y almacenamiento del alimento, el efecto térmico del ejercicio, y 4, la termogénesis adaptadora, que varía en respuesta al consumo energético calórico a largo plazo. La tasa metabólica basal representa casi el 70% del gasto energético diario, mientras que la actividad física contribuye con el 5 a 10% únicamente. Por lo tanto, se puede hacer énfasis en que un componente significativo del consumo energético diario es fijo. Bien, hay mutaciones en ciertos genes. Estas son causas anormales, causas no frecuentes. Hay mutaciones en ciertos genes que pueden proteger contra la obesidad o pueden jugar en contra. Tenemos dos tipos de tejido: el tejido adiposo pardo o marrón, por sus siglas en inglés BAT, y el tejido adiposo blanco. En cuanto al tejido adiposo pardo, este gasta la energía almacenada como calor, y está descrito que su deficiencia causa obesidad y diabetes. Asimismo, la estimulación de este mediante un beta agonista adrenérgico específico protege contra estas mismas, contra la obesidad y contra la diabetes. El tejido adiposo blanco se usa para almacenar energía en forma de lípidos. El adipocito, como conocemos, está compuesto por células adiposas que almacenan lípidos y un componente estromal vascular en el que residen células, incluidos los preadipocitos y macrófagos. El tejido obeso también se caracteriza por un aumento en el número de macrófagos infiltrados. El adipocito es también una célula endocrina, productora de leptina, reguladora y fundamental en el balance energético, así como también TNF-alfa y algunas interleucinas como las 6. La adiponectina, una proteína o abundante proteína derivada del adipocito, su concentración se reduce en la obesidad y aumenta la sensibilidad a la insulina y la oxidación de lípidos. La obesidad, acompañada de aumento en el almacenamiento de grasa en tejidos como músculo e hígado. Bien, la etiología de la obesidad. Si bien la etiología de la obesidad, esta es un grupo heterogéneo de trastornos. Es fácil en la obesidad simple mencionar cuál es la etiología, pues se menciona un exceso crónico en la ingestión de nutrimentos respecto al gasto energético, pues será la fase fisiológica de la etiología en la obesidad simple. Sin embargo, resulta un tanto complicado. Resulta un tanto complicado para algunas otras tipos de la obesidad, debido a la complejidad de los sistemas neuroendocrinos y metabólicos que regulan la ingestión, almacenamiento y gasto de energía. Ha sido difícil cuantificar todos los parámetros relevantes con el tiempo en los sujetos humanos. En cuanto a la obesidad, y la participación de genes y el entorno, se ha observado a menudo en familias la heredabilidad del peso corporal con respecto a la talla. Y esto lo podemos ver
en abuelos que tengan sobrepeso, obesidad, en familias, en esas mismas familias que se observa como los padres, madres tienen obesidad o sobrepeso, los hijos tienen obesidad y sobrepeso. Una premisa que ayuda a la participación y a la confirmación de estos es que los hijos adoptivos suelen tener un índice de masa corporal diferente y un fenotipo diferente al de los padres biológicos, mientras que los hijos no adoptivos tienden a parecerse, como lo he explicado en el ejemplo, sumamente fenotípicamente a, a padres, madres y abuelos. Entonces,